Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida. Estamos a la espera de que vayan ingresando. Tenemos una tolerancia de 3 minutos más. Hay un poquito de dificultades de conexión de nuestra moderadora. Eh, a nombre de las organizaciones convocantes, les damos la bienvenida a esta sesión. Queremos que sea una sesión dinámica, una sesión donde pueda haber intercambio de experiencias. Vemos que hay una cantidad importante de colegas nuestros muy, muy atentos y muy especializados en el tema de la tortura, cosa que nos da mucho gusto y esperamos contar con sus opiniones, sus comentarios, sus aportaciones. Intentaremos que esto sea lo más eh, posible, un debate, un verdadero debate que nos auxilie para poder llegar a conclusiones importantes. Y bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. Si gustan, estamos ya por iniciar. Ahorita tenemos 41 personas que están ya conectándose. Vamos a pedirles, por favor, primero que todos mantengan sus micrófonos apagados, en tanto no les toque hacer su participación. En el chat hay una manita para levantar y si no pueden usar esa herramienta, pues pueden levantar su mano para irles tomando en cuenta. Otra de las cosas también importantes es que en la medida de lo posible puedan encender todo su cámara para que esto pueda darse como una reunión donde estamos presentes. Pretendemos que no haya también situaciones de coartar o limitar la palabra. Por eso mismo nuestras intervenciones, por favor, traten de ser muy puntuales. Los que haya preguntas concretas, presentarlas a través del chat y quienes puedan hacer intervenciones con mucho gusto, máximo por 3 minutos. Cada quien se automodera, por favor, para ayudar a que esto pueda avanzar más rápido. Y también les hacemos la invitación para que puedan estar de alguna manera dejando sus datos para luego, si hay posibilidad de irnos vinculando para el intercambio de experiencias y fortalecer el trabajo que hacemos en favor de los sobrevivientes de la tortura en aplicación del protocolo de Estambul y buscando mejoramiento de los sistemas de justicia para que no haya impunidad y el tema de la tortura nunca más en nuestros países. Estamos a la espera de que ingrese nuestra moderadora, pero si hay dificultades de conexión, pues vamos a dar inicio a esta sesión de teledebate. Eh, Tenemos hoy la presencia en los panelistas de Octavio Amezcua, quien va a iniciar nuestras presentaciones. Él es abogado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por parte de la Universidad de Aix-en-Provence, de Essex, en Reino Unido. Se ha desempeñado como abogado postulante en materia civil y fungió como asesor parlamentario en la 60ª legislatura del Congreso de la Unión, en donde formó parte del grupo de trabajo para la reforma constitucional de derechos humanos y de otras reformas legislativas sobre dicha materia. Fue abogado investigador y director de defensa en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en donde se dedicó al litigio estratégico en derechos humanos, así como a la investigación en temas relacionados con seguridad y justicia. Igualmente ha participado desde el gobierno federal en el diseño de políticas públicas para la atención y reparación de víctimas de violaciones a derechos humanos, ha publicado textos en diversos temas de derechos humanos, particularmente sobre tortura y reparación a víctimas, y ha impartido diversos talleres y cursos sobre el tema.
dirigido sobre todo a servidores públicos, académicos y actores de la sociedad civil. Actualmente se desempeña como oficial de derechos humanos en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde está a cargo de la agenda sobre tortura y justicia penal. Con ustedes, sin más preámbulo, Octavio Amezcua. Bienvenido, Octavio, muchas gracias y adelante, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Adrián. Un agradecimiento a la Alimed y demás convocantes por organizar este evento en este día tan especial y por la invitación, claro, a mí, a la oficina. Pues bueno, como les comentaba, buenos días a todas y todos. Hoy es una ocasión especial, ¿no? La conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, pero también el 20º aniversario de la presentación del Protocolo de Estambul a las Naciones Unidas por parte de los especialistas que elaboraron este instrumento. Y creo que hay una vinculación entre estos dos eventos, ¿no? Y de hecho el día de hoy, la oficina en México del Alto Comisionado publicó hace unas horas un comunicado de prensa relacionado con esta conmemoración, enfatizando el derecho a la justicia que tienen las víctimas de tortura. Y en este sentido, la importancia de luchar contra la impunidad en la tortura, que se ha convertido, yo creo, en el principal punto de la agenda de la lucha contra la tortura en México, ¿no? Luchar contra esta impunidad prevaleciente en casos de tortura en interés de las víctimas, de organizaciones y de la sociedad en general. Y bueno, el Protocolo de Estambul, claro, es una herramienta de gran importancia para luchar contra la impunidad en la tortura, ¿no? Como sabemos, la tortura se comete generalmente en condiciones de clandestinidad y por lo tanto necesita de ciertas herramientas particulares para su investigación. Y aquí el Protocolo de Estambul pues juega un papel fundamental, ¿no? Y no solamente en esto, sino también, y esto también lo abordamos, es el principal tema en el comunicado que emitimos el día de hoy, también el Protocolo de Estambul es como una herramienta fundamental para brindar elementos de convicción en la aplicación de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura en procesos judiciales. Bueno, teniendo esto en mente, voy a hablar brevemente de dos perspectivas que serían necesario abordar, me parece, a 20 años de existencia del protocolo. También teniendo en cuenta diferencias de contexto en los países, ¿no? Entiendo que aquí en este evento hay participantes de varios países y bueno, también entender las diferencias en los contextos, en la aplicación de este instrumento y también partiendo de que, como saben, muy posiblemente sepan, pues en México es un caso bastante sui generis en la implementación del protocolo, ¿no? Y parto desde la primera de estas dos perspectivas, en la necesidad de reivindicar el Protocolo de Estambul, ¿no? Reivindicarlo desde diversas ópticas. Primeramente, reivindicar la integralidad y coherencia del texto, ¿no? En ese sentido, el Protocolo de Estambul no puede ser entendido solo como una aportación de elementos técnicos para la elaboración de dictámenes médicos y psicológicos, ¿no? Es un manual, y este es el título del instrumento, ¿no? Es un manual para la investigación y documentación de la tortura, ¿no? Que abarca elementos más allá del examen médico y psicológico. En este sentido, es importante recuperar, por ejemplo, los principios del protocolo en cuanto a la investigación de la tortura, ¿no? El elemento de imparcialidad, la exhaustividad de la investigación, etc. El segundo elemento bajo esta perspectiva es el seguir presionando para su reconocimiento y utilización. Y esto sí quiero enfatizarlo, no solo en el marco de investigaciones impulsadas desde el Estado. En ese sentido, quiero poner a su consideración el rebajar el discurso oficialista sobre el protocolo, ¿no? O sea, la aplicación del instrumento únicamente por parte de agentes del Estado para reivindicarlo como una herramienta en la defensa de las personas sobrevivientes de tortura y que puede ser utilizada por personas que estén capacitadas para implementarlo, ¿no? O sea,
quitarle este monopolio de la implementación del protocolo al Estado, ¿no? El cual prevalece en la óptica de las investigaciones de tortura, para, digamos, darle esa libertad al instrumento para que pueda ser utilizado por especialistas desde sociedad civil, desde la academia, etcétera. Y en este sentido, aprovechar para comentarles la posición que desde las Naciones Unidas tenemos en contra de cualquier intento de certificación en la aplicación del instrumento. Quiero ser muy enfático al respecto. Me parece que ha habido algunos intentos, ¿no?, en esta cuestión de validar ciertos protocolos, ¿no?, frente a otros. El intento de dar una certificación, ¿no?, que alguna instancia oficial, incluso no oficial, pueda brindar estas certificaciones, ¿no? Desde Naciones Unidas nunca ha habido una posición en cuanto a que una instancia, mucho menos Naciones Unidas, pueda certificar, ¿no? De nuevo, atendiendo a esta libertad que invoca la aplicación del instrumento. Y por último, bajo esta perspectiva, también pongo a su consideración el aflojar la camisa de fuerza por utilizar esa metáfora, ¿no?, del examen médico y psicológico. Me parece aquí que también muchas veces se quiere ajustar, ¿no?, la aplicación del protocolo de Estambul a todos los parámetros que se establecen en el examen médico psicológico, dejando a un lado tal vez otras posibles aplicaciones en otros contextos y que los elementos puedan ser utilizados también en ciertos elementos, como empezando por los principios del instrumento, puedan ser utilizados en esos otros contextos, ¿no? Por ejemplo, les pongo un par de ejemplos, la evaluación preliminar de un juez para admisión de pruebas, por ejemplo, o sea, atendiendo en la audiencia al testimonio que da la persona, a lo que puede observar el juez, ¿no? Determinar esos elementos de coherencia para ver si, inspirado en el protocolo, ver si admite ciertas pruebas, ¿no? O el otro ejemplo, por ejemplo, en exámenes médicos practicados tras la detención, que muchas veces impiden que se haga un examen tan a profundidad, ¿no?, como es el requerido por el examen como tal médico y psicológico del protocolo, pero que puede inspirarse en principios del instrumento y de esos exámenes, retomar elementos de esos exámenes para hacer esos dictámenes que luego son muy útiles para poder comprobar la tortura, ¿no? Y en este sentido, quisiera nada más, por último, atender un punto en cuanto a la desacralización del protocolo, por decirlo así, ¿no? También, por utilizar una metáfora, en México el protocolo ha sido puesto en un altar en la impartición de justicia, ¿no? Pero digamos que se ha venerado a un falso ídolo, ¿no?, a una versión distorsionada del instrumento. En ese sentido, desde las instancias oficiales, sobre todo, prevalece esta visión del protocolo como una herramienta mágica, ¿no?, que sirve para determinar si la persona fue o no torturada, ¿no? Y aquí pongo énfasis en el no, ya que se ha utilizado el protocolo para desestimar denuncias de tortura, ¿no? Se ha utilizado el instrumento como estándar de procedencia en la investigación de la tortura. Alguien denuncia tortura, se le hace el protocolo y mientras tanto no se investiga, ¿no? Se investiga solamente si el examen arroja algún resultado. Eso no es la intención del instrumento, ¿no? En ese sentido, las autoridades han sabido darle una interpretación al protocolo que es conveniente a sus intereses. Y nada más para finalizar, bueno, a 20 años de la presentación del protocolo de Estambul, como ustedes saben, está en vías la publicación, una versión actualizada del instrumento. Bueno, desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, pero así se ha manejado todo el proceso con mucha confidencialidad en cuanto al contenido de las modificaciones, pero lo que se ha adelantado es que las modificaciones van en el sentido de enriquecer los contenidos del protocolo, no a cambiar su sentido ni contenidos esenciales. La publicación de la actualización del protocolo creemos que será una oportunidad para reimpulsar la ejecución del instrumento, para lo cual la Oficina del Alto Comisionado estará abierta a colaborar con organizaciones de la sociedad civil y especialistas
a fin de seguir elaborando estrategias que abonen a la lucha contra la tortura en México y en el resto de América Latina. Pues dejaré hasta ahí mi participación para permitir un espacio de discusión más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Octavio. Te ajustaste perfectamente a los tiempos. Estamos recibiendo saludos desde el puerto de Veracruz, de Inacipe, Morelos, del estado de Guerrero. Está también la transmisión en Facebook Live, nos están diciendo que va bastante bien. Y bueno, hay puntos ya que vayan ustedes fijando sus preguntas para que se aporten. Puntualizaste 3 puntos muy importantes que al final vamos a retomar, Octavio. Ahora vamos a presentar a Mónica Vera Puebla, abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, diploma en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad de Chile, máster en Ciencias Sociales, con mención en Género y Desarrollo de la Flaxo en Ecuador, investigadora en materia de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Género y Movilidad Humana, abogada litigante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asesora legal del Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Ecuador, y actualmente también presidenta de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos INRED, afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos. Sin más, por favor, Mónica, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Muy buenos días con todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros como Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos es importantísimo tener estos espacios y más aún cuando recordamos y conmemoramos el Día Internacional en apoyo de las víctimas de tortura hoy 26 de junio. Ya para ir entrando un poquito y para que vean también cuál es la situación del Ecuador en este momento y que creo que vive muchos países de la región, la tortura sigue persistiendo. La tortura son acciones cotidianas dentro de diferentes espacios. Creo que se han ido modificando en el transcurso del tiempo las formas de tortura, los contextos de tortura y las dinámicas que se han ido desarrollando. En este sentido, también quiero recalcar que muchos han escuchado que en el Ecuador tenemos una constitución garantista, una constitución del 2008, en la cual se plantean muchos derechos innovadores también, y en ese sentido tenemos un artículo, justamente ya entrándonos al protocolo de que establece que tanto los instrumentos como tratados internacionales en materia de derechos humanos son de directa aplicación. Sin embargo, vamos viendo en el transcurso de la práctica cotidiana que este artículo y este enunciado que nos da la Constitución y que nosotros teníamos mucha expectativa de su aplicación, se va obstruyendo de cierta manera ya con el actuar de los operadores de justicia, con el actuar de las instituciones del Estado, y así vamos viendo varias vulneraciones de derechos. Yo quiero como que compartir brevemente algunas imágenes que justamente tenía para que ustedes visualicen. Nosotros en el Ecuador, en el año 2010, se emite el informe de la Comisión de la Verdad, en el cual uno de los puntos más relevantes para hacer justamente este informe fue el protocolo de Estambul, donde se mira cómo levantar información, cómo hacer las atenciones a las víctimas. Aquí les presento la imagen. Este es la Plaza de la Memoria, que quedó ahí, o sea, fue un mural, una imagen más, pero que en la realidad los casos siguen en la impunidad. Y en el caso del informe de la verdad del Ecuador se logra rescatar 46 casos de tortura. Esos casos hasta el momento no tienen sentencia, no hay verdad, no hay justicia y peor aún hay reparación. Estos casos que les menciono del informe de la Comisión de la Verdad fueron los hechos ocurridos entre el año de 1984 al 2008. Sin embargo, después del 2008 y a pesar de tener una constitución garantista, como les mencionaba, los hechos de tortura siguen ocurriendo. Uno de los hechos en el año 2014 que pudimos acompañar desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED fue el caso de Ángelo Ayol.
el caso de Ángelo Ayol es un estudiante, todavía era menor de 18 años, que sale en una protesta por defensa de los derechos justamente estudiantiles en septiembre del 2014, y mientras estaba dirigiendo, o sea, una vez que se habían terminado las protestas y estaba dirigiéndose ya a su casa, fue detenido de manera ilegal por parte de agentes estatales, en este caso de la policía. Y como ustedes ven las imágenes, él fue ingresado por exigencia finalmente de su madre y de quienes estábamos en la unidad de flagrancia a una casa de salud. Sin embargo, en la casa de salud no se aplica ningún principio con enfoque de derechos humanos, peor aún los principios también de medicina legal, y que aquí entra justamente el protocolo de Estambul. Y dentro de las investigaciones tampoco se desarrolla. Finalmente, este caso tuvo una sentencia favorable, se determinó que existió tortura. Sin embargo, el tema de reparación todavía quedó en deuda, el juez no determinó un tema de disculpas públicas, porque se estaba pidiendo unas disculpas públicas con el uniforme de quienes cometieron la tortura. Pero al menos tenemos un antecedente ya en un tema de tortura. Otro de los casos que después sucede, que es el caso Turi. El caso Turi es de personas privadas de libertad. Estas personas se encuentran en un centro de rehabilitación social, uno de los más grandes, que se lo denomina acá regional, en la zona sur del país. Y como ustedes ven esta imagen, y ya vamos a pasar, las personas fueron obligadas a desnudarse, fueron agredidas, y sin embargo, lo que determina el juez a través de una solicitud de habeas corpus que se interpuso en su momento, fue que aquí no hubo tortura, sino una extralimitación del uso de la fuerza de los servidores públicos. En este caso de los agentes estatales. Yo aquí me voy a permitir tomarme un minutito para que ustedes puedan ver un corto video. Voy a dejar de compartir para que tal vez los compañeros me puedan ayudar compartiendo el video. No tiene sonido, pero sin embargo yo les voy a ir comentando qué sucede en este caso. Bueno, como yo les decía, es una de las cárceles regionales más grandes del estado ecuatoriano. Fue creada, más o menos se abre sus puertas en el año 2013. En el año 2016, justamente el 31 de marzo, aproximadamente 200 personas que estaban privadas. Hay una orden por parte de uno de los agentes de la cárcel, y que les obligan a ir a un determinado lugar donde les hacen finalmente desnudar, les hacen acostar, les hacen hacer las sentadillas, hay un maltrato, como ustedes lo van a ver aquí en estas imágenes. Inmediatamente estos videos son rescatados por los mismos videos de vigilancia del Centro de Rehabilitación Social El Turi. Hay una filtración, se podría decir, pero gracias a esa filtración se puede detectar la tortura que se cometió en esa cárcel. Inmediatamente desde las organizaciones de la sociedad civil se interpuso un habeas corpus. Este habeas corpus ha llegado hasta la instancia de la apelación. Finalmente, en primera instancia, se determina, como les mencionaba, que es un tema de extralimitación de la fuerza, y esto también es ratificado finalmente en segunda instancia. Hay un tema de persecución finalmente a los familiares que pusieron también las denuncias. Los análisis que hace finalmente en la resolución del habeas corpus, lo que no se toma en consideración justamente el protocolo de Estambul. Muchas gracias. No se toma en consideración el protocolo de Estambul. Y además no se toman los estándares internacionales ni la misma convención contra la tortura. Entonces aquí vemos un problema muy grave. Estos son los casos que finalmente podemos visibilizar, porque hay muchos otros casos en las cárceles, especialmente en esta actualidad, de tortura, pero que al estar dentro de estos espacios cerrados no podemos tener la información. Otro de los puntos muy graves que tenemos dentro del Ecuador en el tema de tortura es que finalmente también en enero del 2014, antes de lo que sucede del caso de Ángelo Ayol que les había comentado,
tenemos una situación de una reforma al Código Penal, en este caso ya se llama Código Orgánico Integral Penal, y se establece esta figura de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, que es de una otra manera bajar la penalidad de la tortura como tal. Esto nos ha limitado muchísimo y también quienes hacemos el litigio estratégico o quienes estamos en la defensa de derechos humanos, para implementar una responsabilidad o exigir, mejor dicho, al Estado ecuatoriano sobre sus actos, especialmente los altos mandos a quienes dan las órdenes sobre la ejecución de cómo llevar a cabo los controles, ya sea en las protestas o en las cárceles, en los diferentes espacios que se ejercen. Entonces, esta nueva figura permite de una otra manera, como les decía, bajar la penalidad en el tiempo y no otorgar responsabilidades a los altos mandos, sino que se queda en una responsabilidad del funcionario que ejecuta la acción. Para ir terminando en este primer punto, yo creo que como sociedad civil tenemos que también replantearnos el tema de la tortura, desde nuevos, pensándole desde las nuevas formas, de los nuevos contextos, pero también desde las responsabilidades, ya no solo desde los agentes estatales, sino de terceros. Y en ese caso traigo a cotación justamente el caso de la Corte Interamericana del año 2018, caso López Soto contra Venezuela, que ya nos hace una reflexión de la responsabilidad del Estado venezolano por falta de la debida diligencia. Dejo esto y mejor la discusión para, si tienen preguntas, ir acotando e ir respondiendo desde la realidad de Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Hay varias cosas, ya están empezando a llegar preguntas, ahí vamos a irlas tomando. Hay una mano levantada de Olga, en su momento daremos este espacio para ir anotando el orden de participaciones. Pues vamos a darle la palabra a la maestra María Isabel Mazo Duarte. Ella es una psicóloga con maestría en psicología social de grupos e instituciones, perito en psicología forense, es formadora e instructora en el protocolo de Estambul, está acreditada como psicóloga por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y tiene diplomados en los que los ha tomado y los imparte sobre intervención psicosocial del maltrato y abuso sexual, la prevención y atención de personas y la prevención de la violencia familiar. También participa en metodología de investigación crítica y es integrante del colectivo por la paz en Colombia desde México, Colpaz. Ha hecho buenas aportaciones al modelo de presentación del protocolo de Estambul sobre el enfoque desde la psicología, pero con una visión muy integradora en donde ha incorporado otros elementos que toma en cuenta el protocolo de Estambul, pero que los peritos no los retoman en la mayoría de sus dictámenes. Pues con ustedes, la maestra María Isabel Mazo Duarte. Por favor, adelante, María Isabel. Gracias. Agradezco la invitación a este debate para compartir con personas interesadas y comprometidas con la defensa al derecho a la vida digna algunas reflexiones del trabajo como perito independiente que he realizado desde 2014 hasta la fecha en materia de dictaminación psicológica de la tortura a hombres y mujeres privados de la libertad en México, quienes relatan hechos de tortura sufridos durante su detención, traslados y permanencia en instalaciones policíacas, militares o desconocidas, hechos perpetrados entre los años 1998 y 2016. Al escuchar, transcribir y organizar los relatos de los sobrevivientes, evaluar los signos y síntomas y secuelas psicológicas indicativos de tortura y realizar los dictámenes, nos abocamos a la obligación de documentar y sistematizar hechos del orden de lo innombrable, de lo que está más allá de la muerte. Muchos sobrevivientes que en el momento de los hechos clamaron ante los perpetradores porque acabaran de una vez con sus vidas
o siguen clamando por el derecho a morir para no recordar, soñar ni revivir en vigilia los tormentos porque atraviesan su vida en prisión con la profunda herida psíquica que rebasó sus defensas personales. En el trabajo pericial y en la confección de los dictámenes, el soporte de los psicólogos son sin duda el protocolo de Estambul, la experiencia clínica forense y la bibliografía existente. En esta conversación yo quiero centrarme a partir de este protocolo en formular algunas posibilidades de extensión de la intervención psicológica pericial en materia de tortura, en busca de tener una mayor incidencia en la investigación y aportar a la obtención de justicia, castigo a los perpetradores, reparación y rehabilitación de las víctimas. En el camino de determinar si signos, síntomas, síndromes y afecciones psicológicas que presenta una persona examinada son atribuidos o están relacionados con la tortura, solemos transitar por una zona indefinida, no expresamente nombrada en el protocolo, que si bien se asienta en el aparato psíquico del sujeto, tiene su especificidad propia y pertenece al campo de la ética. La construcción del razonamiento moral, construido paso a paso desde la infancia, que nos permite identificar las fronteras de lo que está bien, lo que está menos bien o que francamente no está bien, y elevamos hacia los conceptos de justicia, cuidado de sí y del otro, derechos, bienestar y trato hacia las personas, como los valores más transversales a todos y todas, quedan trastocados ante el embate de las vejaciones recibidas durante el hecho torturante. El desvalimiento y la angustia extrema que, según el protocolo de Estambul, pueden producir un deterioro de las funciones cognitivas, emocionales y de comportamiento, a mi modo de ver, desencadenan también un intenso sufrimiento moral que ocurre cuando el examinado cree que una acción moralmente correcta no puede actuar dada su condición de impotencia, porque presencia y vivencia situaciones moralmente reprobables, incompatibles con sus valores, que atacan su autoconcepto y respeto de sí. Invenciones, entre comillas, en el campo de la crueldad en México, como el emplayamiento del detenido, que se hace rodar como un bulto para que se golpee por el piso de vehículos en marcha o se arroja desde la altura al piso, la aplicación de corriente eléctrica en zonas altamente sensibles del cuerpo, las torturas sexuales y escatológicas, el forzamiento a firmar y a colocar huellas, empujando y amarrando manos y dedos, la prohibición de evacuar en lugar adecuado, son algunos de los centenares de formas de indefensión que hemos documentado y provocan un intenso sufrimiento moral que se anida en el desvalimiento y la angustia. Presos y presas políticos de conciencia y víctimas de fabricación de culpables son especialmente vulnerables al sufrimiento moral por razón agregada de la conciencia de su inocencia y la injusticia que viven. El desprestigio por los enjuiciamientos mediáticos, la impotencia para desmentir las graves acusaciones que consideran fruto de la perversidad, son factores que incrementan la indignación, la impotencia, el coraje y la rabia. Las definiciones, criterios e indicadores de sufrimiento moral en víctimas de tortura es una tarea pendiente, creo yo, de las ramas éticas de la filosofía y la psicología moral. En segundo lugar, queremos plantear que no hay golpe o tortura física que no pase por las emociones y no hay amenaza de muerte y torturas que llamamos psicológicas que no afecten el bienestar físico. Las golpizas no solo dañan el órgano que recibe el impacto. Los simulacros de ejecución, por ejemplo, no afectan solamente el psiquismo de la persona. Se fue la voz, Marisabel. Se inactivó tu micrófono, Marisabel. Está inactivado tu micrófono. Ya. ¿Me escuchan? Sí, ya.
Las afectaciones de la tortura son integrales sobre el cuerpo. Se volvió a ir tu micrófono. La tortura física, la psicológica y sus secuelas más separado en el trabajo pericial, en la dictaminación, imponen al examinado a doble entrevista, a mayor riesgo de revictimización, debilitan y distorsionan las conclusiones hasta el punto no infrecuente que se observa en los juzgados que reciben dictámenes psicológicos y dictámenes médicos separados sobre el mismo sujeto, contradictorios en sus conclusiones. El cuerpo que el médico examina va más allá del cuerpo biológico, no es un lugar asimbólico, sino un cuerpo revestido de significaciones otorgadas por el psiquismo que habita ese cuerpo. El discurso de la persona examinada habla de un cuerpo que siente, recuerda, que se asfixia y duele en el espacio donde se alojan los síntomas somáticos que menciona el protocolo de Estambul. He tenido la fortuna de haber colegiado varios dictámenes con Adrián Ramírez, el médico Adrián Ramírez, y constatar la potencia del dictamen colegiado. En todos los casos, los dictámenes en materia de tortura deben ser conjuntos, colegiados médicos psicológicos, articulando saberes, preguntas y conclusiones como uno solo es el ser íntegro víctima de tortura. Aprovecho este espacio para bosquejar 3 cuestiones complementarias que pretenden hacer más eficiente el trabajo pericial de la psicóloga o el psicólogo, retirando trancas en el camino que tenemos. Primero, la creencia extendida entre agentes investigadores e incluso entre colegas psicólogas acerca de la inespecificidad de las secuelas psicológicas de tortura, que a su modo de ver se diluyen por efecto de la prisionalización y las pérdidas que ésta conlleva. De acá que dudan, cuestionan, minimizan o de plano niegan la determinación de las secuelas de tortura, como el estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, depresivos, las reacciones psicosomáticas, la disociación, incluso la psicosis, como consecuencia clara e inequívoca de los malos tratos que relata la persona examinada con coherencia, consistencia, en correspondencia con la información que ofrece su expediente. Al respecto, me permito contradecir esa tesis, como lo hacemos permanentemente con Adrián en los juzgados, y plantear que los daños ocasionados por la pérdida de la libertad no suplantan los daños psicológicos ocasionados por los malos tratos recibidos. Estos se insertan en los otros y producen los desajustes y trastornos en emociones, comportamiento y pensamiento de las personas examinadas, porque nada se pierde en el psiquismo, todo se inscribe y para siempre, y así la tortura. Segunda, existe poca investigación científica sobre tortura en México. El protocolo de Estambul es el manual clave de nuestro combate, pero requiere algunos elementos de actualización y aportes desde nuestros conocimientos y prácticas. Se requiere la conformación de equipos que aborden este fenómeno devastador y complejo. No voy a detallar, en la ponencia escrita lo puedo entregar para respetar el tiempo. Y tercera, algunas víctimas de tortura y fabricación de culpables han alcanzado la libertad durante el gobierno actual mexicano que preside Andrés Manuel López Obrador. Muchas siguen injustamente en la cárcel. En materia de castigo a los perpetradores, poco sabemos de avances y prima la impunidad. Es imprescindible plantear y aplicar medidas concretas que eviten que la tortura se produzca, que se imparta justicia contra perpetradores y perpetradores, que logren la depuración de los cuerpos policíacos y militares comprometidos en este delito cometido durante décadas, al menos durante décadas. De lo contrario, difícilmente podremos acabar con esta lacra que pende como amenaza contra el género humano. Gracias. Muchísimas gracias, María Isabel. Recordamos que la maestra María Isabel Mazo Duarte va a tener que retirarse a las 11 de la mañana. Agradecemos mucho su compromiso y por lo tanto quisiera, en atención a ello y pidiendo
a nuestros siguientes participantes que abramos un pequeño espacio para que si haya algunas preguntas también para la maestra, se le puedan hacer, y comentar también que por el momento Memo González nos manda un saludo, Agustín Solano López también, Olga Galicia también manda saludos, Patricia Barragán manda saludos, y hay una pregunta sobre si se acepta la situación de la no certificación, cuál puede ser la vía para o el mecanismo para asegurar el correcto seguimiento de los puntos y lineamientos que abarca o propone el protocolo de Estambul, y si hay algún mecanismo para evitar que estas organizaciones pretendan certificar el protocolo, pues económicamente les reditúa para ellos un lucro. Entonces, es un punto que trató Octavio. Me gustaría si abrimos un pequeño espacio de debate, y si hay alguna pregunta para la maestra María Isabel que se pueda hacer, con mucho gusto. Entonces, primero tendría la palabra Octavio, si quieres comentar, y después cualquiera de nuestros panelistas e incluso de las personas que están participando, sus opiniones respecto a este punto. Adelante, por favor, Octavio. Gracias, Adrián. Me parece que Olga Galicia también tenía una pregunta, entonces no sé si quiera hacerla de una vez, digo en justicia, porque sí ya había levantado la mano desde hace rato. Olga, también, si quieres hacer tu pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón, pero es que aquí andamos con medidas de seguridad. La pregunta que le tengo a Octavio es que nosotros fuimos con Pilar Barraza a la oficina del Alto Comisionado y queríamos ver si era posible que se pudiera, de alguna manera, aprovechando este espacio, coordinar algún curso para los peritos del Consejo de la Judicatura, auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, dado que para nosotros es muy importante la actualización profesional continua, sobre todo en esta área, ¿no? Dado que pues nosotros estamos en un contacto, en un constante contacto con este tipo de víctimas. Además que, bueno, agradezco, Adrián, tu iniciativa por este magnífico evento, y pues las participaciones hasta el momento han sido extraordinarias. Entonces aprovecho para mandarles una felicitación y un abrazo. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Por favor, Octavio, si quiere contestar, o alguna otra persona del público que quiera participar, levante la mano. Adelante, por favor. Sí, gracias, Adrián. Bueno, nada más contestando rápidamente a la petición de Olga, sí, sí, desde la oficina sí mantenemos ese compromiso con ustedes, ¿no? De organizar alguna cuestión, nada más que sí digo, ya es una excusa genérica, ¿no? Pero les puedo asegurar que en este caso la pandemia sí afectó todos nuestros planes anuales. También parece que se habría pospuesto la publicación de la actualización del protocolo, ¿no? Entonces sí ha afectado la agenda, ¿no? Pero claro que cuenten con ello, y que podamos estar en conversaciones para organizar tal evento, ¿no? Y rápidamente sobre la certificación, digo, al margen de dejarle la palabra también en opiniones a demás personas, nada más quería dar o sea, quería abordarlo desde dos puntos de vista, ¿no? Primero, que si bien en principio podría sonar atractivo, ¿no? Digamos, ante un aparente caos, ¿no? Y supuestos profesionistas adjudicándose con una experticia en el protocolo que en realidad no tiene, que sería deseable de pronto tener una instancia, una certificación. En primer lugar, a mí me parece que el remedio sería más peligroso que la enfermedad, ¿no?
que esta certificación podría prestarse desde cualquier instancia, incluso desde Naciones Unidas, pudiera ser peligroso en cuanto a quitarle la voz a ciertos peritos, ciertos grupos, simplemente por no obtener esa certificación y que se lleguen a distorsionar procesos a fin de beneficiar a ciertos grupos, sea en el Estado o fuera del Estado, ¿no? Digo, que generalmente serían grupos dentro del Estado, ¿no? Mucho me temo que una certificación de este tipo terminaría por fortalecer ese argumento del Estado de el monopolio en la aplicación del protocolo de Estambul. Eso por un lado. Por otra, también tengo, o sea, creo que también hay razones técnicas para eso. O sea, uno como, a ver, si yo soy un juez responsable, atiendes el peritaje que un juez tiene ante sí, vale por el contenido del peritaje más que por la calidad del profesionista, ¿no? Por supuesto que un perito tiene que presentar credenciales, ¿no? Y por supuesto que para practicar un protocolo, pues yo como juez pediría alguna constancia de capacitación o alguna constancia de que se tiene conocimiento sobre esa materia, ¿no? Sin embargo, es en el contenido del peritaje en donde radica la validez del mismo, ¿no? O sea, es en el contenido y en cómo está argumentado el peritaje, en cómo está documentado, en cómo el juez puede darle eventualmente la validez al mismo. Y de nuevo, o sea, enfatizando en que pues no es un dogma, ¿no? Es una herramienta en el litigio que está obviamente abierto a controversia, ¿no? A contradicción por parte de la defensa o de la fiscalía, por quien sea que haya presentado el peritaje, ¿no? O sea, digamos que obviamente los argumentos expuestos en el peritaje están sujetos a debate. Y en todo caso, es la función del peritaje generar esa convicción en el juez. O sea, la convicción en el juez no se genera por que llegue el perito, porque el perito tal tenga más credenciales que el otro perito de la contraparte. No, o sea, la convicción en el juez se genera por la calidad, los argumentos del peritaje y la documentación. Ese es mi punto de vista, no sé cuál es los demás, pero me parece que esa es una sana perspectiva bajo el cual ver no solamente el protocolo de Estambul, sino en general la prueba pericial. Excelente, Octavio. Creo que podemos al final volver a este puntito porque todavía faltan algunas participaciones, pero si habría alguna pregunta para la maestra María Isabel Mazo Duarte en materia del dictamen psicológico, los agradeceríamos porque ella estaría por retirarse. Del chat de Facebook Live, Tere Luna dice que se manifiesta en apoyo al Día Internacional contra la Tortura y los casos fabricados. Carla Barrera menciona, mientras el Estado no reconozca la incapacidad del sistema judicial, la tortura sistemática seguirá llevándose a cabo como sustitución de un método real de investigación científica. Liliana S., por favor, tienes la palabra, tienes la mano alzada y por favor tu comentario, si eres tan amable. Adelante, Liliana. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gustazo de verte de nuevo. Igualmente, Adrián, igualmente. Muchas gracias. Y para mí es un gusto poder estar aquí el día de hoy y con compañeras y compañeros tan queridos. Maestra María Isabel, yo sí quisiera hacerle una pregunta. Que a mí me parece que es muy importante considerar el proceso de la tortura precisamente en su dimensión temporal, ¿no? Y lo que en mi experiencia con sobrevivientes de tortura, he visto que además de los impactos que trae, los impactos psicológicos y psicosociales que trae la tortura por sí misma, el episodio o los diversos episodios de tortura, el daño tan profundo que provoca la impunidad,
que no sé si eso es algo que ustedes en su trabajo han podido precisamente dar seguimiento, porque digamos el proceso de la investigación de la tortura hasta el momento en que se puede llegar a la reparación del daño, pueden pasar años. ¿Y qué ha vivido la víctima de tortura, la sobreviviente o el sobreviviente de tortura en todo ese momento, todo ese periodo hasta llegar a la reparación, ¿no? Entonces, no sé cómo ustedes han podido abordar el tema de la impunidad y que finalmente es una revictimización permanente, ¿no? Que puede durar años por parte de las autoridades, ¿no? De los órganos de impartición de justicia, y pensaba inclusive, hay un texto que me parece muy, muy importante de Cristina Botinelli, una luchadora social también argentina, Argenmex, ella también sobreviviente de tortura, donde habla específicamente de los impactos de la impunidad, ya no solo de la tortura como tal. Entonces, no sé cómo trabajan ustedes eso, maestra, y me gustaría mucho que pudiera compartirlo. Gracias. Gracias, Liliana. Desafortunadamente, en México, los procesos de reparación y rehabilitación a las víctimas que están privadas de la libertad, que es la población con la cual nosotros trabajamos, son prácticamente inexistentes. Los servicios psicológicos y psiquiátricos, cuando existen en los centros de reclusión, son totalmente insuficientes y en ocasiones viciados por el prejuicio. Entonces, este tema, Liliana, de la reparación está pendiente en México. Creo que ustedes me corregirán, pero yo creo que más del 99% de las víctimas no han recibido estos procesos de reparación y rehabilitación que considera el Protocolo de Estambul. Voy a leer a Cristina Botinelli con muchísimo interés y creo que el capítulo del daño permanente en la personalidad que establece el Protocolo de Estambul es un componente muy importante a investigar, a desarrollar, a conceptualizar desde la antropología, porque la diversidad cultural de las víctimas es inmensa, desde los estudios de género, porque se necesita esa perspectiva para atender a las mujeres víctimas y también para analizar el problema de las mujeres perpetradoras, desde los sótanos activamente o pasivamente desde los escritorios. Necesitamos la interdisciplinariedad para poder enriquecer el conocimiento sobre este fenómeno complejo de la tortura, Liliana y todos. Muchas gracias, María Isabel. Liliana, yo creo que hay que acotar algo muy importante, y es una cosa que les pedimos a todos nuestros colegas peritos que hacen alegatos judiciales en procedimientos, que no dejen de lado las recomendaciones. O sea, no solamente se pone las conclusiones a las que llegamos, sino por compromiso ético con las normas internacionales en materia de tortura, es importante que pongamos la recomendación. Y hay que fortalecer el trabajo de los abogados, de los ministerios públicos, de los propios jueces y magistrados, para que en sus sentencias no solamente excluyan de la prueba cuando hay una víctima de tortura estas declaraciones, sino que también se proceda a solicitar la reparación de daño judicialmente en la sentencia, que se pida la reparación de daño, que se pida la atención médica psicológica y que además se le brinde a las víctimas indirectas este tipo de posibilidades. No es fácil, estamos en este proceso importante de trabajo y bueno, me parece que sería eso el elemento fundamental. Ahora, vamos a darle la palabra
a Ricardo Loewe Rice. Él es perito médico del Comité de Solidaridad México-Salzburgo en Austria. Es médico jubilado en salud pública. Fue docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como en la Escuela de Salud Pública de México. Participó en el Movimiento Nacional de Salud Popular. Fue miembro de la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura y miembro fundador del colectivo contra la tortura y la impunidad. Practicó la medicina general, trabajó en la Secretaría de Salubridad y Asistencia como salubrista y fue perito en alegatos de tortura. Actualmente forma parte del Comité de Solidaridad México-Salzburgo en Austria, un colectivo dedicado al apoyo y la defensa de los derechos humanos en México y en otros países. Tiene la palabra hasta por 10 minutos Ricardo Loewe. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Adrián. ¿Dónde veo? Bueno, empecé a realizar dictámenes periciales de alegatos de tortura antes de que fuera publicado el protocolo de Estambul, de manera que puedo afirmar que es mejor tener el protocolo que no tenerlo. Teníamos algunos documentos de referencia, como la guía para la denuncia de torturas de la Universidad de Essex, publicado unos meses antes que el protocolo de Estambul, y 2 o 3 cuestionarios para diagnosticar daño psicológico, como la guía de Beck o el cuestionario de Harvard. Entonces combatíamos contra el criterio forense que clasificaba las lesiones físicas, nunca las psíquicas, en aquellas que tardan más o menos de 14 días en sanar y que dejan o no marcas o incapacidades. Por supuesto que la tortura no entraba en el Código Penal, pese a que ya existía su definición legal en México. Una vez publicado el protocolo de Estambul y después de la insistencia de Naciones Unidas y la presión de diversas ONGs nacionales e internacionales, el protocolo fue declarado con bombos y platillos como instrumento jurídico, a pesar de que su carácter es el de un manual no vinculatorio. Después de haber empleado el protocolo de Estambul durante más de 10 años, aquí mis principales críticas, que son 4 por lo pronto. La primera es la simulación. Un Estado autoritario y corrupto posee mecanismos de violencia estructural. Uno de ellos es la tortura. Así, el Ministerio Público o la Fiscalía y las autodenominadas Comisión Nacional de los Derechos Humanos simulan aplicar el protocolo de Estambul frecuentemente durante un lapso menor a la media hora, adjudicándose para ello su monopolio y su uso como retraumatización. Y nosotros, los peritos independientes y los miembros de ciertas ONGs, somos tolerados en los juzgados como testigos de una coadyuvancia, mas no como peritos. En otras palabras, el Estado se asegura los roles de juez y parte, a pesar de haber permitido recientemente a los peritos independientes, siempre y cuando usen el formulario oficial infalsificable. Así las cosas, las redes nacionales e internacionales de organizaciones no gubernamentales no hemos sido capaces de crear en México una comisión especial de encuesta, un mecanismo neutral que supervise la investigación de la tortura, tal como establecen los párrafos 84 y 85 del Protocolo de Estambul. Y en el Comité contra la Tortura, el CAT, tampoco tenemos una voz potente. Anécdota. Una sola vez se nos otorgó el estatus de perito. Cuando llegué con mi colega psicóloga al juzgado, qué bonito ver su cara de Liliana hace un momento, se nos informó que la víctima, a la que denominamos sobreviviente, había sido trasladada a una prisión de alta seguridad a 800 kilómetros de distancia. Nos llevó varios años la reanudación del proceso, del que la sobreviviente obtuvo el veredicto de inocencia. Ni sus 5 años de prisión, ni la tortura a la que fue sometida han sido reparadas. Por lo demás, ya no hay tortura en México, como le declaró el señor presidente López, el 2 de octubre próximo pasado. Es un descaro que justo 51 años después de la matanza de Tlatelolco se permita irresponsablemente este señor decir que ya no hay tortura en México. Entonces, ¿para qué nos estamos preocupando? Otra crítica es
el uso en general de los diagnósticos de catálogo, como el Catálogo Internacional de Enfermedades o la guía DSM-5 a la que me referiré en lo particular. Y gracias, María Isabel, por que estamos enfocados en la misma onda. Desde la perspectiva técnica, una de las dificultades mayores es la taxonomía de las secuelas psicológicas, que habría que decir que no son psicológicas, son integrales, psicofísicas o como se le quiera llamar, de la tortura. El catálogo DSM-5 de la American Psychiatric Association es, como ya ha sido denunciado, un constructo ideológico. Clasificar a los signos y síntomas mentales posteriores a la tortura como trastornos patológicos, esto es el catalogar tales efectos de la tortura como enfermedades, es una psiquiatrización que oculta el hecho de que son mecanismos extremos de defensa de la personalidad y no producto de un proceso patológico. Estoy convencido de que debemos crear, en tanto trabajadoras, trabajadores de la salud comprometidos con la lucha con la tortura, un instrumento ad hoc por añadidura fácilmente comprensible para el juzgador. Desde luego que el hacer dictámenes colegiados es ya un acercamiento a la integralidad de este diagnóstico, que estoy de acuerdo en que el daño físico se refleja en lo psicológico y viceversa. Otra crítica es la falta de visión epidemiológica. La tortura no obedece solamente al modelo de Pedro y el Capitán o a la biografía de Giordano Bruno, en la que se establece una relación de poder en extremo asimétrica entre dos personas. Con frecuencia creciente son torturados públicamente conjuntos de personas por las fuerzas represivas estatales y paraestatales. Así, hemos estado en el predicamento de aplicar simultáneamente el protocolo de manera individual a 30 o 50 personas que fueron torturadas durante la misma acción represiva, un proceso agotador y desgastante. Además, los sobrevivientes no solo fueron víctimas, sino también testigos, testimonio que es desechado tanto por nosotros los peritos como por los jueces. Aún más, tanto los sobrevivientes como los familiares son amenazados y asesinados de manera impune. Hay que decir que las víctimas que osan denunciar su experiencia acuden frecuentemente a abogados y peritos diferentes, de modo que los juzgados aprovechan el hecho para fragmentar y parcelar los procesos judiciales. Así, es necesario extender el protocolo a conjuntos humanos en un solo registro, estableciendo la conexión entre las víctimas durante la tortura, un fenómeno que bien puede entenderse como epidémico y endémico. Finalmente, me referiré a la ONGización y falta de participación popular. Disculpándome de antemano por pisar callos, debo mencionar el hecho de que las ONG nacionales e internacionales han jugado un papel fundamental en la promoción del PE. No está mal, pero el problema estriba en que estas instituciones supuestamente intermediarias entre los sobrevivientes, sus organizaciones y el Estado se ven sometidas a presiones por parte no solo de las autoridades, sino también de las agencias financiadoras. Además, los dineros que reciben tales instituciones son, de acuerdo con mi propia experiencia, derrochados en reuniones, en hoteles de lujo y en altos sueldos pagados en dólares, libras y euros. Al personal internacional me refiero. Así, el dinero le llega bastante cernido al supuesto destinatario. Por otro lado, la actitud es con demasiada frecuencia paternalista, tutelar, de modo que no transmiten el saber, el know-how a las poblaciones organizadas para la resistencia social indispensable para combatir la tortura. Organizaciones no gubernamentales, por mí conocidas, son bien portadas, se dicen apolíticas, no se vaya a creer que son guerrilleras o algo parecido, no crear malentendidos con las agencias financiadoras. La participación popular, finalmente, en las decisiones, en la estrategia y la táctica de lucha contra la tortura es absolutamente indispensable. Es el pueblo el que pone a las víctimas
es el propio pueblo el que debe decidir con conocimiento de causa los cómo, los cuándos y los dóndes en el combate a la tortura. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Quiero comentar que ¿Aquí? de los primeros protocolos de trabajo que se generaron fue el de Guillermo Vélez Mendoza. Este caso fue un caso muy relevante que lamentablemente él fue muerto bajo tortura ahí en López 12 cuando se iniciaba la Policía Federal. Este equipo de García Luna, Cárdenas Palomino, en ese boom donde venía el cambio, y Ricardo Lueve y yo fuimos peritos en ese caso. Se acreditó la tortura. A Physicians for Human Rights le presentaron una serie de copias sin toda la documentación, y él había determinado que no había tortura. Sin embargo, después se demostró con el peritaje tercero en discordia que efectivamente había sido muerto bajo tortura en López 12, y se logró después de 12 años la reparación de daños. Pero algo importante, a Ricardo y a mí, el que era su procurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, nos fincó una denuncia penal por usurpación de profesión. O sea, para que vean hasta dónde llega el alcance de que el mismo subprocurador de Derechos Humanos actuara de esa manera en nuestra contra. Esto significa que la lucha por los derechos humanos es una lucha intensa, fuerte, y que ha tenido un buen resultado. Repito, después de 12 años se determinó la injusticia y se ordenó la reparación de daños. La primera reparación de daños para una víctima de tortura. Lamentablemente él murió bajo tortura, y bueno, pues esa es parte de la historia. Queremos mencionar que desde Costa Rica el licenciado Hermes González Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de Costa Rica, nos agradece por la oportunidad de mandar un saludo a todos los participantes y un reconocimiento por la organización de este evento. Muchísimas gracias, Hermes. Y ahora vamos a continuar con el doctor José Raimundo Díaz Taboada, médico cirujano y homeópata, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado como capacitador de promotores de salud comunitaria en espacios urbanos y rurales. Tiene 25 años trabajando en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Desde el año 2000 está relacionado a temas de tortura, ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado. Tiene un diplomado en actuaciones psicosociales en casos de desastre y en procesos de búsqueda y exhumación. Es integrante del colectivo contra la tortura y la impunidad, el CECETI, organismo especializado en estos temas, que está cumpliendo el día de hoy 16 años de existencia. Con ustedes la participación hasta por 10 minutos de José Raimundo Díaz Taboada. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. De acuerdo, bueno, empezar agradeciendo a Adrián Ramírez, compañero médico, y a la LIMED por esta invitación. También saludo con gusto a Octavio, Mónica, Marisabel y a Ricardo, y al resto de los asistentes a este teledebate. Efectivamente, hoy, día 26, pues hay que honrar la memoria de las víctimas de tortura, de aquellos que no se sabe de sus sufrimientos, de aquellos que se les pasó la mano, como acaban de mencionar, que fueron ejecutados por agentes del Estado. También honrar a los sobrevivientes que luchan con las secuelas y se enfrentan a la vida. Y mencionar particularmente hoy 26 a los familiares de desaparecidos que buscan a sus seres queridos y que se mantienen en plantón en el Zócalo y están empujando porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas funcione. Y hoy 26 se cumple un mes más de la desaparición de los 43 y les enviamos un saludo y un abrazo a estos familiares que siguen buscando a sus seres queridos. Dentro de los compromisos del Estado mexicano, con el cambio de gobierno en el 2000,
pues se realizó un diagnóstico de situación de los derechos humanos en México en función de los compromisos de la Convención contra la Tortura y del protocolo facultativo. Esto dentro de los marcos legales internacionales, pero como ya lo han mencionado compañeros antes que yo, la tortura pues es una herramienta de control de la población por parte de los estados, pero también de grupos de poder. El protocolo de Estambul, que es una herramienta formada por pues, expertos de muchas nacionalidades, con muchas habilidades para documentar los daños físicos y psicológicos, pues cumple 20 años. En México, pues en el 2003 ya se empezó a hacer un seminario regional para rehabilitación de víctimas de la tortura y el desarrollo institucional de políticas que previnieran y sancionaran la tortura. En 2004 se realizó un seminario internacional de capacitación para la implementación del protocolo de Estambul y como han mencionado también, pues el protocolo de Estambul tiene un marco ético para todos los trabajadores de salud, para los trabajadores de las ciencias sociales y el derecho, y pues no podemos obviar mencionar este marco ético en el que se encuentra el protocolo de Estambul y que marca la pauta para las conductas que tienen que observar tanto abogados, médicos y trabajadores de la salud mental cuando están documentando actos de tortura. En México, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad desarrolló desde ese año, desde 2003-2004, un manual para la correcta aplicación del protocolo de Estambul, y a través de los años pues se han hecho algunas publicaciones a partir de investigar sobre la aplicación del protocolo. Hace año y medio más o menos, si no mal recuerdo, se presentó un análisis sobre patrones de tortura usados en México y los impactos en los sobrevivientes de tortura a través de la revisión de 50 casos. En estas adecuaciones para aplicar el protocolo, pues hay que tener en cuenta en México, pues a los pueblos indígenas, que la tortura también sucede en escuelas, en hospitales, en estaciones migratorias, en cárceles municipales y en casas de seguridad, etcétera, y que la tortura, como también ya lo han mencionado mis compañeros que me antecedieron, pues es aplicada en la represión al movimiento social. Cuando la gente dice, cuando los activistas, cuando la gente de los sindicatos, de asociaciones de campesinos, dicen que fueron reprimidos, pues es que se les aplicó tortura, tortura sexual, y que muchos de esos casos se quedan sin judicializar. Pero la tortura como una cuestión ejemplificante para que el pueblo no se movilice, deja ahí una huella. Y algo que como reto para quienes aplicamos protocolo o para quienes documentamos actos de tortura, pues tenemos que ver que la población del país es una población inmersa en olas de violencia. Esta última ola por lo menos viene del 2006-2007 en términos de generalidad de la población, pero otros sectores de la población pues tienen otras olas mucho más profundas, de mayor cronicidad, y todas, como mencionaba Liliana, pues dejan impunidad y daños tanto en secuelas crónicas como en daños transgeneracionales. Hay que recordar de alguna manera los principios de Estambul, que son los que también tendrían que regir a la autoridad para investigar, para prevenir y sancionar la tortura: la oficiosidad, minuciosidad, prontitud, competencia, especialidad, imparcialidad, protección, reparación, información y monitoreo sistemático. La autoridad no los cumple. Efectivamente, creo que habrá que revisar a la luz de cuánto alcanzan a hacer las organizaciones de la sociedad civil que defienden a sobrevivientes de tortura, o de algunos pocos abogados que sí le entran al tema de denunciar tortura. Habrá que revisar en cuántos casos se logra que un sobreviviente de tortura alcance su libertad,
o que se ha reparado el daño. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Ricardo, las víctimas de la tortura las pone el pueblo, entonces habrá que regresar a compartir nuestro conocimiento, a compartir el protocolo con las organizaciones sociales y que ellos mismos documenten quién le hizo qué a quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Y que estas cosas de documentación lleguen directamente a la gente que es reprimida, a la gente que pone tanto a los presos en las cárceles como a los muertos y a los desaparecidos. Creo que hay maneras de aplicar el protocolo junto con otras herramientas, pero que necesitamos vincularlas más al movimiento social. De otra forma, pues el marco jurídico nacional, con la constitución política que prohíbe la tortura, con la ley general, que si bien marca muchos avances, sigue dejando en manos del Ministerio Público investigar o no. Y muchos ministerios públicos pues no inician investigaciones por tortura, ¿verdad? Inician investigaciones por otras muchas cosas. En México el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no funciona, no hay políticas para prevenir tortura, las fiscalías especializadas tanto a nivel federal y estatal no funcionan todo el tiempo cuando existen, y las recomendaciones internacionales hechas al Estado mexicano por parte de organizaciones internacionales, de organismos internacionales en protección de los derechos humanos, pues no están cumplidas, ¿no? Entonces estamos hablando de que para que pueda haber un efecto profundo de aplicar el protocolo de Estambul, se requiere que haya voluntad política, que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos del ejército en contra de población del estado de Guerrero, como la desaparición de Radilla, la tortura sexual de Inés Fernández y de Valentina Rosendo y la tortura de los campesinos ecologistas, que se acabe la impunidad de la represión a movimientos sociales como Atenco y Oaxaca en 2006, o la intervención que hoy en este mes también cumplió otro año más de Nochistlán, o la impunidad de la guerra sucia, y en donde el común denominador tiene que ver con las Fuerzas Armadas, con la policía, y actualmente pues con la Guardia Nacional y con el Instituto Nacional de Migración. No es que nosotros lo digamos, como podría decir el gobierno, la Encuesta Nacional de Población reconoce que en sus entrevistas se encontraron señaladas a las Fuerzas Armadas de ser perpetradores de tortura y tortura sexual como principales perpetradores. Reconocemos también que efectivamente el Estado cuenta con mecanismos visibles y no visibles de encubrimiento y complicidades entre policías, soldados, ministerios públicos, jueces, médicos, legistas, esto de las certificaciones, etcétera. Y que también tiene que ver con la militarización y con las cadenas de mando que tienen responsabilidades en las acciones de represión, de tortura y de capacitación a perpetradores que ejercen la tortura. También una forma de documentación han sido las comisiones de la verdad del Estado de Guerrero por la Guerra Sucia y de la Comisión de la Verdad por los hechos de Oaxaca en 2006 contra la APO. Los ministerios públicos investigan uso excesivo de la fuerza, lesiones, abuso de poder, pero no investigan tortura. El hecho de prevenir, investigar y sancionar la tortura es algo integral que no se está cumpliendo. Hasta ahí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Hay saludos, vienen felicitaciones a Ricardo Loewe por su claridad, su congruencia y contundencia crítica. Larga vida, dice Ricardo. Mariana Castillo, muy buena participación de Ricardo, como siempre, tan claro en su análisis. Saludos. Italia Méndez, un gusto escucharte, Ricardo. Un abrazo largo y querido compañero. Y Liliana, un abrazo, Ricardo Loewe, con todo mi agradecimiento. De Charco, no sé cómo es el nombre, pero dice: envío un abrazo combativo a los compañeros de Colectivo contra la Tortura y la Impunidad que hoy están cumpliendo 16 años de trabajo a favor de las víctimas, acompañando diversos casos. Entre ellos agradeceré siempre el acompañamiento que hicieron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria,
crack PC, cuando el Estado hizo múltiples detenciones a autoridades comunitarias hasta que la justicia se haga costumbre. Emanuel Santos, abrazo a mis maestros Ricardo y Raimundo. Marcelo Flores, un saludo a todos los colegas del CECETI. Fui formado en la aplicación del protocolo de Estambul con ustedes allá por el 2007. Pasaron ya 13 años de aquello y ustedes ya cumplen 16. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Raimundo. Aquí algo que es importante, ya tomando mi participación, creo que nos encontramos a 20 años de distancia del protocolo de Estambul y hay que considerar que el protocolo fue elaborado con, de alguna manera, los procedimientos, las situaciones que se vivían hace ya 30 años atrás. Los modelos de tortura eran casi públicos, o sea, la falanga, el potro, las latigaciones, las quemaduras con ácido, la desaparición forzada durante muchos días, dejaban secuelas muy claras, físicas, psicológicas. El periodo en que a las personas las mantenían bajo tortura era muy prolongado. Eso significó que las personas estuvieran con muchos datos floridos, francos, manifiestos, tanto de afectaciones emocionales como de secuelas físicas que habría que peritar más o menos de manera sencilla. Sin embargo, en 20 años de distancia, los modelos han cambiado. Los procesos de lucha y combate de las organizaciones políticas y sociales también han tenido sus avances y por otro lado, el proceso neoliberal llevó a una criminalización no solamente de las protestas sociales, sino a esta invocación de un enemigo interno que se constituía como violencia, que se constituía como delincuencia organizada que había que combatir y que habría que espolvorear con un polvo para poderlo aislar, privarlo de derechos y poderlo someter a actos de tortura. Creo que la imposición del Estatuto Antiterrorista, expresado como ley patriótica en Estados Unidos, por un lado, y como delincuencia organizada en nuestro país, llevó a un proceso de masificación de los casos de tortura que le dieron un carácter sistemático, generalizado. Nosotros en nuestro trabajo pericial, que hoy tiene un peso importante y específico dentro de los procesos judiciales, donde sí se ha logrado tomar en cuenta y se ha logrado anular declaraciones, se ha propiciado algunas reparaciones de daño, o sea, es una cuestión exitosa, pero no suficiente. Nos permitió darnos cuenta de que la tortura en México se modificó. En lugar de ya ser centros clandestinos donde se llevaba a las personas a torturar, ahora se utilizaron vehículos y fundamentalmente en los periodos de traslado se aprovechó para torturar a la persona en ese traslado. Por eso la creación de una unidad especializada para la delincuencia organizada hacía que de todas las partes del país se les trajera a los presos a lugares, en la Ciudad de México sobre todo, y se aprovechó ese tiempo de traslado, en la espera de un lugar a otro, en la certificación de los aseguramientos que se dieron, y se le permitió a la policía que se pudieran llevar a recintos distintos de la autoridad ministerial a las personas que eran detenidas. Y fundamentalmente el papel del ejército, la marina y las corporaciones federales llevó a que las cárceles clandestinas prácticamente se convirtieran en esos espacios de traslado y en los lugares de confinamiento. Unos lugares muy especiales eran los estacionamientos, sobre todo en el centro de mando de la Policía Federal Preventiva,
un lugar que estaba habilitado perfectamente para poder llevar a cabo tortura. Las camionetas están habilitadas con aparatos para dar toques eléctricos, llevan agua, mordazas, todos los tipos de recursos, y después incluso a las personas les bañaban, les cambiaban de ropa para que no se vieran las maculaciones en las ropas por la tortura, y esto modificó mucho el patrón. Entonces, en el trabajo pericial ya no solamente tuvimos que recurrir a la certificación de lesiones, porque prácticamente las personas quedan sin lesión. A las secuelas psicológicas, el impacto de la secuela psicológica se minimiza porque el tiempo de exposición al trauma ha disminuido. Ya no son, repito, esos días prolongados de sesiones larguísimas de tortura que dejaban secuelas terribles. No, ahora en unas cuantas horas se lograba desestructurar a la persona a nivel emocional, sobre todo utilizando los teléfonos celulares para mostrar fotografías de familiares, haciéndoles creer que ya los habían capturado, que podrían violarles, que les podría estar pasando a los familiares lo mismo. Y todo esto llevado a un proceso teatral y magnificado. Uno de esos procesos teatrales y magnificados fueron todos los montajes mediáticos del periodo de Genaro García Luna, que son estos prácticamente 20 años de neoliberalismo en los que, a la par de que se crea y se fomenta la aplicación del Protocolo de Estambul, también se afecta la investigación, porque el monopolio lo trata de adquirir solamente la Procuraduría General de la República. Afortunadamente eso ya desapareció, y a partir de las reformas del 2011 y a partir de las directrices del 2015 y del 2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los casos donde se aludía a tortura, se abrieron investigaciones y se empezaron a validar los dictámenes periciales que presentaban las defensas y los peritos particulares, que muchos de ellos, como es mi caso y otros colegas más, formamos parte de la lista de los peritos acreditados ante el Consejo de la Judicatura, que sin ser parte del gobierno nos dan la calidad para poder hacer esta labor experticial. Pero hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. En casi la gran mayoría de los alegatos de tortura están las secretarias, está el personal que hace limpieza, está el personal de custodia, está el Ministerio Público, están los peritos que ven a las personas lesionadas, y nadie se atreve a ser testigo para que esto se erradique. Guardan silencio, se quedan callados y se permite legitimar. Y por otro lado, los jueces y magistrados, junto con los ministerios públicos, le dan validez a declaraciones arrancadas bajo tortura mediante entrevistas que la ley facultó a cualquier servidor público que puede detener a una persona para que entreviste, y ahí entregan a personas ya declaradas y demás. Entonces, el trabajo para la acreditación de la tortura es un trabajo bastante necesario, pero también no se tendría que recurrir al Protocolo de Estambul si el Ministerio Público, los jueces, los magistrados hicieran la labor clara de hacer un análisis pormenorizado de la línea del tiempo en relación a la detención, y sobre todo también se valorasen los dictámenes periciales. Una gran ausencia que hay hoy en el modelo pericial es que los psicólogos no evalúan a las personas detenidas, y el enfoque todavía que priva en los servicios periciales es tratar de detectar lesiones físicas al exterior, y no se hace un verdadero dictamen médico psicológico de la evaluación psicofísica de una persona en los centros de detención. Ya para cuando viene a hacerse el Protocolo de Estambul han pasado meses o años, y eso genera una dificultad de su implementación. Hasta ahí dejo mi participación y abrimos la mesa de debate. Yo soy Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana
por la defensa de los derechos humanos. Soy perito desde hace 25 años. Antes de que iniciara el protocolo de Estambul, ya estábamos haciendo alegatos de tortura y participo también dentro de este proceso de trabajo, de formación pericial, y buscamos mucho la colegiación de los dictámenes como un instrumento fundamental para la defensa de los sobrevivientes de la tortura. Adelante, abrimos la mesa para sus comentarios y aportaciones. Si quieren levantar la palabra o tomar la palabra algunos de nuestros ponentes o las personas que se encuentran en la sesión. Adelante. Por aquí nos preguntan de que cuáles los procedimientos para iniciar una denuncia por tortura, si podríamos comentar. Yo lo que podría decir es primero que hoy cualquier alegato de tortura, cuando alguien dice fui víctima de tratos, me golpearon, me hicieron esto, aquello, ya las autoridades están obligadas a iniciar la investigación. El problema es que las investigaciones por tortura se aíslan de la causa penal en la que una persona pudo haber sido detenida y queda en un limbo jurídico que no avanza en su implementación. Por eso nosotros tenemos hoy una gran cantidad de casos que están siendo presentados al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y que estamos apoyando en el litigio estratégico en una ofensiva integral por los derechos humanos, donde hay un papel importante de actuar ante las comisiones de derechos humanos, ante las fiscalías especializadas y ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como los instrumentos internacionales. ¿Alguien más quiere comentar, por favor? Adelante, está abierto el micrófono para sus participaciones. Amables. Octavio, si gustas hacer algún comentario para ir cerrando. Sí, adelante, Octavio. No, pues muchas gracias por la invitación, Adrián. Y sí, sí, creo que coincido con lo que planteaban Raimundo, ¿no? Ricardo, Marisabel, Mónica, y también en la necesidad de nuevo, pues sí, obviamente el protocolo cumple ciertas funciones, ¿no? En el marco de la investigación y documentación de casos, ¿no? O sea, como parte de la investigación penal, pero pues también, claro que también tiene otros propósitos, ¿no? Claro que también tiene una utilidad en cuanto a ejercicios de memoria y verdad, ¿no? Por parte de víctimas, nada más por mencionar un ejemplo. Y sí, de nuevo reiterar el interés de la Oficina del Alto Comisionado, ¿no? De participar en estos ejercicios de difusión del protocolo. Cuenten con la oficina para ello. En cuanto se esté, esperemos, no dentro de mucho, publicando la actualización, ¿no? del instrumento, poder estar, digamos, llevando a cabo un ejercicio intensivo, ¿no? de difusión del material, capacitación, también abonando un poco a corregir todas estas distorsiones y debilidades que sobre todo desde instituciones del Estado, desde ciertas instituciones de procuración de justicia, pues se ha debilitado un poco digamos, la validez y el contenido del instrumento, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser un buen motivo, ¿no? Bueno, tanto este aniversario como la publicación de la nueva versión para reimpulsar, ¿no? Darle cauce de nuevo a la correcta aplicación del instrumento, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Octavio. Por favor, Mónica, si gustas ir haciendo tus comentarios finales.
Sí, totalmente también de acuerdo con todas y todos. Considero que todavía tenemos un largo trabajo desde la sociedad civil. De igual manera, enlazar y articularnos con los sobrevivientes y víctimas de la tortura, pero el trabajo continúa, el trabajo especialmente con el tema con operadores de justicia, con los peritos. En el caso de Ecuador es muy lamentable que tenemos una escasez de peritos dedicados al tema de derechos humanos, y dentro de eso son muy pocos los peritos que tienen el conocimiento pertinente para el tema de tortura. Justamente ahorita me recordaba el caso Tibi. En el caso Tibi, la fiscalía estaba buscando finalmente un perito que tenga un enfoque de derechos humanos, que tenga el tema justamente de análisis de tortura, y era muy escaso. No tenemos peritos preparados en ese sentido. Pero eso también conlleva a que el Estado implemente verdaderas políticas, acate las recomendaciones del Comité contra la Tortura. Justamente en el año 2017, el comité hizo observaciones en el tema de la formación a los guías penitenciarios, en el cual señalaba que se debe implementar los lineamientos establecidos en el protocolo de Estambul. Sin embargo, hasta la presente fecha no hay tal aplicación de esta recomendación. Y desde la sociedad civil comenzar a generar estos espacios y abrir también los espacios a formación de una otra manera, de peritos que tengan este enfoque de derechos humanos, que puedan comprender los principios en materia de erradicar y de prevenir también la tortura, pero también de cómo aplicar el protocolo de Estambul, cómo son los lineamientos. O sea, tanto peritos dentro de la línea de derecho como de la línea de trabajo social, en la línea de medicina, todo este abanico para poder de una u otra manera ir erradicando poco a poco, aunque se ha visto que durante muchos años, en el caso de Ecuador, tenemos la experiencia por la Comisión de la Comisión de la Verdad desde el 84 hasta la presente fecha, que seguimos con situaciones de tortura y graves violaciones de derechos humanos. Y bueno, hoy solo estamos hablando de tortura, pero nos quedan otros temas también como ejecuciones extrajudiciales que todavía se viven, delitos de lesa humanidad que finalmente nosotros reconocemos como todos estos que estamos hablando. Y nos toca la lucha, como dicen las víctimas y sobrevivientes, las hacemos en la calle, la lucha la seguimos haciendo día a día, y esa es la labor de las ONGs, en este caso como represento a INRED, ser esa herramienta articuladora y de canalizar y de vincular también con las víctimas y sobrevivientes de la tortura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, y queremos agradecer a INRED también por el trabajo conjunto que está haciendo en favor de las víctimas mexicanas y ecuatorianas y colombianas que murieron en el operativo Fénix el 1 de marzo del 2008, cuando el ejército colombiano invadió el territorio ecuatoriano y masacró a 25 personas, entre ellas 4 mexicanos, quedaron 3 sobrevivientes de la tortura. Y bueno, en ese sentido, muchas gracias por la colaboración internacional con este trabajo, y estaremos atentos también de las actividades que esta tarde se estarán dando a las 4 horas de México para que nuestras redes puedan participar en otro conversatorio a nivel internacional sobre temas relacionados con la tortura. Muchísimas gracias, Mónica. María Isabel, por favor, tu comentario final. No, agradecerles mucho la participación de cada quien, se aprende, y seguramente que ese aprendizaje se plasmará en unos dictámenes más argumentados, más sólidos. Y bueno, invitarlos a que pensemos en las medidas de reparación que, insisto, en México no existen prácticamente, de las personas privadas de la libertad, que pudiéramos construir propuestas de intervención. Claro, mientras no haya investigación de los crímenes cometidos por los perpetradores y justicia, es muy difícil que haya un proceso de reparación y rehabilitación. Pero podemos ir avanzando en ese camino
con estrategias diferentes y ojalá que las pudiéramos pensar colectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel, y pues hacemos un reconocimiento a este trabajo tan acucioso y les invitamos a que conozcan su trabajo pericial porque es bastante bueno, innovador en varios aspectos sobre la base de la aplicabilidad del Protocolo de Estambul. Por favor, Ricardo, si eres tan amable para tus comentarios finales. No te veo por ahí. Sí, adelante, Ricardo, por favor. Ahí está. Pues en primer lugar, Adrián, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer encontrar personas con las que aún no he trabajado desde hace muchos años y que seguimos estando de acuerdo en lo fundamental. Yo sí quisiera insistir en que debemos de abrir la lucha contra la tortura y el Protocolo de Estambul hacia la población organizada. Esto es un esfuerzo especial. Ya se habló de que para ser perito lo importante es la calidad del peritaje y no las credenciales. Gracias, Octavio, por eso. Y que necesitamos vincularnos más con las organizaciones que son las que ponen a las víctimas. Esto ya ha ocurrido, por ejemplo, Sor Diana Ortiz en los Estados Unidos, con un trabajo ejemplar, o los compañeros de Brasil de Tortura Nunca Más, o los compañeros palestinos que ya han asumido la lucha contra, que es muy difícil porque no solo no hay voluntad política, sino que la represión se escala en la medida en la que nosotros luchemos. Puse una nota por ahí que no dejen de visitar este museo que está justamente en donde impartía sus órdenes Nazar Haro, en el retorno de Morelia número 8, vale la pena visitar. Lo administra la Secretaría de Gobernación, curiosamente, pero la presión de abrir un museo de esta naturaleza vino desde abajo, o sea que sí es posible. Muchas gracias otra vez, Adrián, y demás colegas. Gracias, Ricardo. Pues adelante y vamos a compartir celda. Si Álvarez Ledesma hubiera salido con la suya, yo había pedido la cama de arriba. Sí, eres un abusador. Muchas gracias, Ricardo. Adelante, por favor, Raimundo, tu comentario final. Edna, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Sí, adelante. Igual agradecer nuevamente la participación de todos ustedes como ponentes, agradecer a quienes estuvieron asistiendo a este evento y pues muy de acuerdo con lo que han compartido todos en sus ponencias. Creo que tendremos que seguir caminando, haciendo como hormigas, ¿verdad? Sin prisa, sin pausa, y sabiendo que este trabajo, a pesar de esa constancia y persistencia, pues avanzamos como a pasitos de tortuga, ¿verdad? Es cuestión de tener claridad hacia dónde vamos, qué queremos. En los diferentes diplomados, 4 diplomados ya que ha organizado el CECETI, pues hemos ido aprendiendo y por ejemplo, en el último diplomado que hicimos, pues abrimos a otras disciplinas, ¿no? No solamente al derecho y a la salud, sino a otras disciplinas que le pueden aportar a la lucha contra la tortura. Desde comunicación, antropología, a personas indígenas que han vivido la represión, a miembros de organizaciones sociales que han sido víctimas o que tienen personas desaparecidas. El trabajo de la defensa de los derechos humanos pues tiene que ser desde la base, ¿verdad? Y apuntándole a que no estamos peleándonos contra un policía, sino estamos peleándonos contra un sistema que permite y perpetúa la impunidad y que mientras ésta exista, difícilmente podremos terminar con las violaciones actuales, con las graves violaciones
y con los crímenes de lesa humanidad. México pasó por un momento, como decía Ricardo hace algunos años, en que se quitó la pena de muerte de la Constitución, pero fue cuando empezó la mayor ola de violencia en México, que lleva, ¿qué? 60,000 muertos. Entonces, perdón, 300,000 muertos y más de 90,000 desaparecidos. Entonces, eso es parte de la simulación, ¿no? Que en la realidad hay muertos, desaparecidos y torturados, y el marco jurídico legal, tanto de lo que firma México a nivel internacional como lo que va construyendo al interior, sirve solo para darse un zarpazo de tigre, porque ni siquiera es una manita de gato. Paciencia, serenidad, constancia, muchas gracias y pues a seguirle. Nada más. Gracias. Por favor, si gustas invitarnos al evento que ya estará por comenzar en unas horas. De hecho, ahorita empieza otro evento con la presentación de una guía para ver las cuestiones de tortura en espacios migratorios, y más tarde pues está una actividad con la Red Latinoamericana y el IRCT, también sobre defensa de derechos humanos, tortura en tiempos de pandemia. Bueno, pues les deseamos muchos éxitos en esta labor, y yo quisiera ir despidiendo este evento agradeciendo a todos sus participaciones, su espacio. También agradecemos a Guadalupe Lizárraga, que estaba haciendo el esfuerzo para la moderación. Lamentablemente no le fue posible conectarse, pero estarán teniendo colaboración. Creo que es muy importante algunas cosas que tenemos que tratar de promover, sobre todo en el ámbito internacional. Podemos colaborar con la presentación de amicus curiae, es decir, sin ser parte de procesos judiciales en los otros países. Podríamos aportar con opiniones técnicas en relación a los temas de tortura. Podríamos brindar apoyo en la formación y capacitación, intercambio de experiencias entre las distintas organizaciones, y tratar de hacer posible, en la medida de que la pandemia nos lo permita y la nueva composición de las formas de vinculación entre las personas, poder dar este nuevo taller junto con el alto comisionado. Vamos a buscar que se pueda entrar en coordinación para fortalecer tanto el trabajo del protocolo de Estambul como el apoyo a las víctimas. Fundamentalmente son las víctimas las que nos han motivado, pero más que en su carácter de víctimas, su carácter de sobrevivientes. Y queremos, Octavio, pedirte que externes también ante el alto comisionado que todos nos pronunciamos en favor que el día no sea el Día Internacional en favor de las víctimas, sino sea el Día Internacional en favor de los sobrevivientes de la tortura, que es una connotación muy diferente, porque el sobreviviente es una persona que ha logrado ir más allá y que con su contribución, con su testimonio y su lucha por justicia y contra la impunidad ha alimentado el modelo de defensa y protección de los derechos humanos. Quiero despedirme con unas palabras que están en el prefacio de un libro que se llama Poemas Disonantes, que me prologó un gran luchador social, Carlos Montemayor, que pues no está con nosotros, pero nos acompañó mucho en muchas luchas, y agradecemos mucho su labor y su participación. Para todas las víctimas, para todos los sobrevivientes de la tortura, estas palabras: nos asombra el terror, nos hemos visto llorar, nos asombramos del terror, nos duele la sangre, el olor a carne humana, orines, excrementos, sudor. Nos asombra el terror en nuestras noches, nos vemos llorar. Nos asombra el terror, sí nos asombra, claro, pero no nos asombra el valor, la sonrisa, el abrazo solidario, los ojos brillantes del amor del pueblo, los cabellos negros y largos que brillan al sol. Nos anima la fortaleza del pueblo y tenemos la certeza del triunfo. Desde las barricadas de lucha contra la impunidad, por los derechos humanos, están presentes y nos acompañan todas las luchas de los pueblos. Acompañamos el sentimiento, el coraje, la rabia, la impotencia de todos y cada uno de los que lo vimos, cada quien desde su perspectiva.
Pero así como tenemos un problema de este tamaño, también tenemos el inmenso amor, apoyo y respaldo de nuestro pueblo y del mundo. Eso es claro, contundente, innegable, y es una fortaleza para que cuando cada quien llore en la tristeza de su soledad por la impotencia ante la impunidad, también recuerde ese abrazo solidario, ese gesto de cariño y de solidaridad humana que nos estamos brindando. Más allá de ese sentimiento, más allá de tocar las fibras sensibles de nuestros corazones, también está el diseño y el análisis de las estrategias. Dedicamos la vida a la vida misma, a ella que nos regala su poesía, esta poesía disonante que lucha contra la impunidad. Muchas gracias, buena tarde y éxitos en este día. Gracias a todos por su apoyo, gracias por sus participaciones. Hasta luego. Si gustan prender sus cámaras para vernos, y si alguien quiere hacer una llamada, nos quedan todavía 7 minutos. Adelante. Adrián, disculpa. Hasta luego, un gran abrazo desde la sana distancia. Gracias a todos los que hicieron posible este trabajo técnico y a esta tecnología que hoy nos ha acercado a todos en este sentimiento humano de luchar juntos contra la impunidad. Pues buen camino y que la Virgen de las Barricadas los cuide a todos. Saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias a todos y todos. Gracias, Mónica. Otra vez un abrazo cordial y fraterno desde Viena, Austria. Hasta luego. Nuevamente un abrazo y un saludo muy fraterno a todos desde San José, Costa Rica. Charo, gracias. Gracias, Carolina. Solañe. Grace. Muchas gracias, Liliana, por ahí que estuviste con nosotros. Marisabel, ¿algo más? Bueno, pues entonces damos por terminada esta sesión. Nos vemos a las 4 de la tarde, hora de México, hora de Ecuador, para continuar con estos temas en otro modelo, en un modelo un tanto más académico, pero también muy importante en esta contribución a la lucha contra la impunidad. Gracias, Sol, gracias, Charo, gracias, Memo González, Maura Josefina, Salvador, Nayeli, María Guadalupe, Blanca, Liliana, Olga, gracias por tus comentarios y tus aportaciones, Carolina, Rosalía, Gerardo, muchas gracias. Pues seguimos en comunicación. Hasta luego. Sí. Rosalía, gracias por estar aquí con nosotros también. Excelente trabajo. Resulta que de compañero de Gracias. Ecuador que está Gracias, María. de allá de Inre de Verón. Y me escribe mi amiga, me dice, ¿qué pasó? ¿Y qué le va a decir? Gracias, me Andrea. puso como niña porque no le dije, chutas que